Un gusto. Vale, vale. Voy a dejar solo mi cámara en este momento prendida y ya cuando inicie la cerraré. Entonces, tú me dirás si puedo iniciar de una vez. Sí, cómo no. Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Qué pena aquí la interrupción de la conexión. ¿Me confirman si en este momento ya estamos con la presentación? Ahora sí. Sí, Listo, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Básicamente lo que vamos a recorrer el día de hoy en estos minutos es que ustedes entiendan un poco sobre cómo a través de el marketing y la comunicación con un énfasis cooperativo podemos lograr transformar lo que, digamos que la visibilidad de nuestras organizaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Son 6 pasos los que vamos a recorrer en esta presentación. Primero es que ustedes entiendan qué es hacer marketing, marketing cooperativo. Lo segundo es cómo diferenciarnos con propósito. El tercer punto es cómo contar historias que conecten. Esas historias, cómo podemos utilizarlas o realizarlas con herramientas simples. La idea es que pues ustedes se lleven algunos insumos que puedan empezar a practicar de inmediato. Ganar visibilidad en la región pues, con el apoyo de la Alianza del Pacífico y al final pues cómo podemos cooperar para crecer. Entonces, ese es como el recorrido temático que vamos a tener el día de hoy. Bueno, y aquí empezamos con un gran problema para nuestras organizaciones, y es que vivimos en un mundo saturado de información. Creo que independientemente de en qué país estemos ubicados, el tema como tal de las redes sociales, pues si bien es una oportunidad en la cual nosotros podemos pues, entregar información de qué somos, nuestros productos, nuestros servicios, generar de alguna forma información de cómo podemos y cómo hacemos de este, como decía el eslogan de este año, el Año Internacional de las Cooperativas, cómo a través de nuestras organizaciones, desde donde estemos, cómo construimos un mundo mejor. Pero definitivamente vivimos en un mundo saturado de mucho contenido, poca identidad, mucha copia y poco propósito. Las redes sociales de alguna forma están diseñadas ¿para qué? Para tener satisfacción inmediata. Y eso también nos lleva a que hemos perdido en nuestras narrativas, pues de alguna forma la identidad de lo que nos hace fuertes, de lo que nos hace únicos. Y dentro de ese scroll infinito que es ese deslizamiento de nuestros dedos, que también nosotros lo hacemos, somos consumidores, creo que cada uno de nosotros somos consumidores de contenido en redes sociales, pues definitivamente nos vamos perdiendo con nuestros mensajes. Las cooperativas debemos proteger siempre nuestra identidad. ¿Mediante qué? Mediante un marketing estratégico, mediante comunicación, mediante educación y con narrativas fuertes y claras. Entonces, ese problema digamos que esa exposición de nuestros públicos, de nuestros mercados, tiene que ser de alguna forma manejada por nosotros. ¿Y cómo lo haremos? Pues vamos a ver un poco sobre ese marco conceptual de qué significa hacer marketing cooperativo. Nosotros, ¿por qué somos diferentes? Porque tenemos un propósito, porque tenemos una identidad, porque tenemos una comunidad que tanto se beneficia por nuestros productos o servicios, como también porque hacen parte de nuestras instituciones y obviamente eso genera un impacto que no solamente está en nuestras bases de asociados, en nuestra familia, sino también en la comunidad donde nosotros estamos. Y de alguna forma es parte de lo que las personas actualmente eh, esperan como tal de una empresa. Entonces, aquí hay un concepto en marketing tradicional, que es el concepto de las 4 Ps, que yo creo que en algún momento ustedes lo han escuchado, que ¿cuál es? El tema de producto, precio, plaza, promoción. Esas son las 4 Ps en el marketing tradicional. Yo que lo que les invito es que lo convirtamos en unas 4 C en nuestro marketing cooperativo. Mostremos nuestra comunidad, generemos confianza, generemos redes de cooperación, todo
generando una estrategia de comunicación fuerte. Las empresas, perdón, venden productos y servicios. Nosotros de alguna forma tenemos que vender confianza, identidad y conexión. ¿Conexión entre quiénes? Entre las personas. Y aquí viene otro concepto que de pronto muchos de ustedes han escuchado y es el tema del círculo dorado, que lo que busca es pasar de, sobre todo para la narrativa en las empresas, sobre el qué y el cómo, que normalmente será un tema de marketing tradicional. Entonces, ¿qué ofrezco? ¿Cómo lo ofrezco? Y se le introduce una capa adicional y es el por qué hacemos lo que hacemos. Eso pues igual aplica tanto para empresas cooperativas como también para empresas tradicionales. El tema es que cuando uno arranca este tipo de procesos, muchas veces en las empresas tradicionales les cuesta explicar el por qué se hacen las cosas. Pues al final la gente conecta también con un porqué que tenga algún significado, que sea altruista. Pero pues en las empresas tradicionales es complejo a veces como lograr disfrazar un poco este tipo del porqué. En las empresas cooperativas no. En las cooperativas el por qué existimos, el por qué lo hacemos, es una base fuerte que impacta igual ustedes más que nadie en sus organizaciones pues tendrán historias de impacto que eh, ofrezcan algún tipo de transformación social, de justicia económica, que es digamos que de las cosas que más lo enamoran a uno del sector, y una sostenibilidad basada en qué? Basada en las personas y en su entorno. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos dice esta estrategia del círculo dorado? Que las personas no compran lo que haces, sino por qué lo hacen. Yo en el marketing cooperativo les diría, no solamente compran lo que ustedes hacen, un producto o un servicio, sino por qué y por quiénes lo hacen, quiénes están detrás de todo ese proceso. Y allí venimos en un tema que también ahora se utiliza mucho cuando uno estudia marketing. Se habla mucho del mito fundacional y ese es un concepto que nosotros venimos trabajando en el marketing cooperativo, o, pues, particularmente desde el rol que pues, yo he venido ejerciendo y es que no se olviden de las historias, del por qué nacimos, del por qué hacemos las cosas. Porque nuestra historia de origen es lo que en mercadeo, pues es ese mito fundacional. Y precisamente parte de los inconvenientes que se tienen en algunas entidades es porque se pierde esa raíz, ese inicio del por qué nosotros existimos. Si es una cooperativa nueva, pues obviamente ustedes lo tienen mucho más claro con sus asociados y con sus funcionarios. Pero cuando son cooperativas que llevan 50, 60, 65 años, de alguna forma existe una distorsión entre lo que nos unió en su momento o el problema que resolvimos versus lo que actualmente está pasando. Entonces, eh, la idea es que ustedes recuerden un poco y lo tengan claro para que en el momento en que empecemos con nuestras narrativas, pues que ustedes sepan exactamente a qué nos estamos refiriendo y qué es lo que deberían contar en sus, digamos que, pitch comerciales cuando se presenten como tal, como empresas, buscando algún tipo de alianza, que lo vamos a ver más adelante, como les mostré, pues que ustedes tengan muy claro que desde el principio tienen que mostrar quiénes son y desde de su origen como tal, qué problema estaban solucionando. Entonces, lo primero que es, ¿qué problema nos unió? Que ustedes recuerden siempre y que lo tengan muy, digamos que centrado en sus funcionarios y en sus asociados, ¿por qué existen? ¿En qué momento ustedes tomaron la decisión, personas individuales, en solucionar un problema que de pronto el mercado no estaba solucionando o el gobierno no estaba solucionando o el entorno no estaba solucionando? Por ende, de allí ustedes tomaron la decisión de solucionar un problema, ¿sí? El segundo es qué necesidad atendimos. Y esa necesidad normalmente está atada al producto o al servicio que ustedes están prestando.
El tercero, pues qué injusticia resolvimos o resolvemos, sobre todo ya cuando hablamos de comunidad, funciona muy bien. Y por último, qué sueño colectivo nos formó. Y eso sé que en las historias de el compañero de Perú y el compañero de Colombia lo tiene muy claro, y es como esa identidad desde su origen los permite pues contar esa historia. Y en el caso pues particular de colegas que lo vamos a ver ahora, pues que está su fundador acompañándonos, pues es ese mito fundacional el que lleva esa narrativa. Entonces el propósito de una cooperativa es su razón de ser, el por qué hace lo que hace, que está atado a lo que veíamos de ese círculo dorado, y es la definición de qué hacemos como entidad para construir o enriquecer y mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y de nuestro entorno. Entonces aquí ya empezamos a tener una coherencia narrativa para que en el momento en que empecemos a generar contenido, pues tengamos como tal, de alguna forma, una claridad para poder llegar con ese mensaje. Ahora, vamos a la parte de identidad y diferenciación. Que es importante que antes de crear contenido en ese mundo saturado, pues tengamos algunas preguntas clave. Eh, ¿Qué nos hace diferentes? ¿Cómo queremos o qué queremos que recuerde nuestra audiencia? ¿Y qué impacto pues queremos generar? Es como ese llamado a la acción. Entonces, ese llamado a la acción debe ir de la mano a qué? De la mano a que en el momento en que la persona reciba el mensaje, pues tengamos la claridad de qué queremos que haga, que se asocie, que nos compre, identifique, que si es el gobierno, pues que entienda que somos diferentes, en fin, digamos que dentro del rol de cada una de nuestras personas o de las instituciones que ustedes representan, la idea es que tengamos claro esos tres preguntas clave con el fin de que, con el fin de que nuestra audiencia tenga claro, pues, qué esperamos de él. La visibilidad empieza desde nuestra identidad y por eso nos hace únicos. ¿Y qué es importante? Que recuerden que las personas conectan con personas. Este es un tema que a veces es complejo de abordar porque se nos ha vendido la idea de que la comunicación y mercadeo a través de la inteligencia artificial va a, a desaparecer o se va a transformar, que efectivamente sí, yo creo que todas las industrias se han venido transformando a través de la inteligencia artificial, pero eh, es en el cómo la estamos utilizando lo que nos hace diferentes. ¿Qué no podría pasar? Y es importante que ustedes lo tengan claro. Obviamente, generar imágenes realistas, pues ahora es mucho más fácil con la tecnología, pero al final cuando uno va a contar una historia, pues se nota el, que no existe un fondo cuando se hace con inteligencia artificial. Entonces, por más, digamos que avance tenga la tecnología, hay que saberla utilizar de pronto en temas como construcción de pronto de un copy o ese mensaje que acompaña la imagen o que acompaña el video, o de pronto para estructurar algún tipo de presentaciones, correcciones o cosas, pero al final no hay nada mejor o que conecte más que la historia de una persona, que pues, yo creo que a todos nos ha pasado. Yo les digo a los compañeros cuando hacemos producciones audiovisuales, a veces los videos más virales son los que son más orgánicos, que es una persona que toma el celular y habla de lo que siente, de lo que vive, de lo que hace, de procesos de transformación, en fin. Entonces, al final, y me gustaría, no sé si aquí alguno de ustedes desea hablar, puede levantar la mano y habilitamos el micrófono, pero de ese tipo de experiencias, de cómo, si lo han hecho, cómo han logrado que las personas a través de un testimonial o a través de algún video o a través de alguna herramienta, o puede que ustedes no lo hayan hecho, pero que sigan alguna cuenta o algún influencer, que ustedes digan, ya sabe que me conecta, no necesariamente tiene que ser una persona
que se dedique al mundo corporativo, a algún producto o servicio, pero que sí de pronto ustedes sientan algún tipo de conexión. Y si no, de pronto no desean hablar en este momento, pues sí me gustaría que lo interioricen y es, ¿yo por qué me conecté o por qué me detengo en una historia en redes sociales? Y si la respuesta es porque les gusta ver logos, textos largos, mensajes ambiguos, que como que ustedes no saben exactamente eh, por qué le está saliendo esto, y pues de pronto, si ustedes conectan con algún tipo de historia donde se vea que la marca fuertemente está detrás de un mensaje, pues puede que esté equivocado. Pero si por el contrario ustedes lo que hacen es seguir personas, procesos, en fin, definitivamente eh, este tip es para ustedes. No sé si de pronto alguien quiere compartir algo de su experiencia en alguna de las entidades, y no, pues para poder continuar. No sé allí si los compañeros de producción tienen alguna pregunta hasta el momento o continuamos. O si alguien desea hablar como para hacer más interactiva la charla. Bueno, creo que si no, aquí continuamos. Bueno, la ventaja cooperativa de alguna forma los principios que nos hacen únicos y que efectivamente nos permiten eh, entender cómo a través de ese círculo virtuoso de nuestros 7 principios, que al final son transversales como tal en nuestras organizaciones, podemos llegar a tener una narrativa mucho más fuerte. Y esos 7 principios, vamos a recordarlos un poco, pero sobre todo cómo conectan con la realidad de las personas que están recibiendo el contenido. Cuando yo hablo de adhesión libre, voluntaria y abierta, muchas veces las personas lo que están recibiendo, lo que están percibiendo, ¿qué es? Que nosotros generamos una inclusión real, una inclusión que no, digamos que no es forzada o artificial, sino que de verdad lo que nosotros buscamos es que las personas puedan conectarse con nuestra organización y hacer parte de ella. La gestión democrática, que es como tal una participación, pero sobre todo una corresponsabilidad con nuestras organizaciones, con nuestros actos, que al final no son personas lejanas las que toman las decisiones, sino que somos entre nosotros quienes gestionamos nuestra organización. Participación económica, que es una distribución justa del valor, que es de alguna forma lo que llamaría, o pues a mí particularmente me gusta llamar un capitalismo consciente, que al final lo que nosotros buscamos no es, eh, digamos que, una labor asistencialista, sino que al contrario lo que nosotros buscamos es redistribuir como tal las ganancias de nuestras actividades en beneficio nuestro, en beneficio de nuestras organizaciones y en beneficio de nuestra comunidad. Autonomía e independencia, que nuestras decisiones son libres y transparentes, que nuestra educación, formación e información nos permite un aprendizaje continuo, que obviamente eso nos permite también tener asociados mucho más capacitados en diferentes áreas, porque en nuestras organizaciones no solamente hablamos de principios, de valores, sino también de em, cómo a través de nuestros procesos de aprendizaje también, dependiendo a lo que ustedes se dediquen, pero por ejemplo, si son cooperativas de producción de buenas prácticas agropecuarias, de tips, por ejemplo, de qué hacer y qué no hacer, pues en eso pues ustedes conocen más, pero como lo que en las entidades de filosofía o de apoyo financiero, pues lo que nosotros llamamos educación financiera, ustedes también pueden hacer no solamente educación financiera o tips de ciberseguridad en el tema de las entidades de ahorro, crédito y financiera, sino que ustedes creo que también esos tipos de riesgos
lo pueden trabajar en cooperativas agropecuarias sobre temas de buenas prácticas de cómo lograr mejorar, por ejemplo, el tema de la utilización de la tierra, en fin. Cooperación entre cooperativas, que es un tema que es muy importante, sobre todo porque en alianzas y en comunidad podemos crecer juntos. Y esto es muy importante porque la idea del cooperativismo es que no nos quedemos dentro de nuestra realidad, sino que empecemos a tejer como tal entre todos, entre pares. No necesariamente, y eso pasa mucho en nuestros países, y espero que sea también el resultado de lo que se vendrá trabajando con el apoyo del Banco Interamericano, y es cómo una entidad en otro país resuelve algo que yo no he podido resolver. Y por eso es importante ahora el espacio con las entidades que nos van a acompañar, porque muchas veces uno cree que las cosas no se pueden resolver, pero resulta que todos hemos tenido inconvenientes y puede que eso que yo no estoy viendo la luz, otras de las entidades pares lo ha podido hacer. O por el contrario, puede que entidades que se dedican a cosas diferentes me puedan apoyar a mí. Por ejemplo, en temas de compras en bloques o economías a escala o temas de préstamos a mejores, digamos que con mejores condiciones que de pronto otras instituciones financieras o apoyo a nuestros asociados, en fin. Al final, lo que se busca en la cooperación entre cooperativas es que sean, como ustedes ven, estos principios son vivos, ¿sí? Digamos, de alguna forma, si nosotros no los vivimos, si no los ponemos en práctica, pues definitivamente se van a convertir en letra muerta. Y por último, el interés por la comunidad, que es un impacto visible, no solamente en mi base de asociados, en la familia de ellos, sino también en nuestros funcionarios y en nuestras comunidades. No sé si alguien quería hablar. Eh, Sí, ¿Me confirma? efectivamente, Mauricio. Mi nombre es Jorge Bermúdez, de la dirección de MIPYME, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Me parece bien interesante en particular esta diapositiva que expone puntos focales del cooperativismo. Bien importante el tema de la distribución justa de valor, que lo llamas capitalismo consciente, y el tema de cooperación y cooperativas, entre cooperativas, y pues el interés por la comunidad. Esto pues tiene un problema que ha tenido pues desde hace tiempo, pero pues viene mejorándose, y es el asunto de que algunas personas lo confunden con comunismo, que está muy, muy lejos de serlo. Pero en Colombia sabemos que hemos tenido grandes problemas por esa denominación errónea y sesgada. Entonces, pues me gustaría saber cuál ha sido la experiencia de ASCOP para superar este problema fundamental, de hecho, que, que se puede tener en cualquier parte del país y probablemente en cualquier parte de Latinoamérica. Y bueno, esa es una excelente pregunta, Jorge, porque no es un tema solamente de país. Y a mí lo que me enamoró, le soy sincero, del sector solidario, es que al final hablamos de 7 principios que no importa si tú hablas en inglés, en mandarín, en, independientemente de donde existan las cooperativas, compartimos estos 7 principios y al final pues son nuestra identidad de lo que somos. Y aprovecho también para comentarles, dentro del plan estratégico de la ASI Mundial, a los próximos 3 y 5 años, estas van a ser las bases de lo que vamos a empezar a trabajar al final de que lo que ellos llaman y lo que pues siempre se ha denominado la ventaja cooperativa. Entonces, ese pues es un tema que no solamente nos impacta en Colombia, sino también a nivel mundial. Pero te respondo básicamente es con eso, porque lo que nosotros buscamos aquí es efectivamente, este es un ejercicio
perdón, de capitalismo consciente, porque es como nosotros gestionamos productos y servicios que obviamente se genera como tal una retribución económica, pues por la venta de los mismos o por el consumo de los mismos, sea por nuestras bases o sea por personas externas que no necesariamente tienen que ser asociados a nuestras entidades, y cómo a través de ese dinero, de esos excedentes, nosotros empezamos a irrigar como tal beneficios a través de nuestros diferentes tipos de comités, que pueden ser comités de solidaridad, comités de educación, comités, digamos que en fin, cada una de nuestras entidades pues tiene sus propios comités, pero que al final ese ejercicio es netamente económico. Yo cuando ingreso a una cooperativa, a pesar de que existe un proceso de libre adhesión y retiro voluntario, pero también me hago parte de una participación económica, porque al final yo retribuyo como tal a mis pares a través de qué, a través de procesos en los cuales eso sería, digamos que el deber ser pues es parte de pronto de lo que debemos seguir impulsando en nuestras bases de asociados, y es decirle, mire, no me compare si yo soy una entidad financiera cooperativa, pues no me compare de pronto con un par de capitalismo normal, digamos que una institución financiera tradicional, porque al final el tema es yo qué hago con mis excedentes, qué hago con esa parte que queda de utilidad de ese ejercicio económico independientemente de ustedes qué hacen. Y ahí es donde nosotros sí somos diferentes. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y es eso que las entidades, y va muy atado a lo que tú dices, es las entidades privadas, al ver que se perdía la narrativa, que la gente empezaba a desconectarse como tal, venga, pero yo le estoy comprando ¿a quién? Le estoy comprando a una gran multinacional, a unos accionistas, en fin. Entonces, las empresas dijeron, listo, pues vamos a crear ejercicios de responsabilidad social empresarial. Básicamente es eso, como una estrategia de alguna forma de regresarle o retornarle algo de lo que, eh, de la utilidad del ejercicio, digámoslo así, de las instituciones, de las empresas privadas. Pero cuando uno lo va a ver, y ellos son muy buenos comunicando esta parte, entonces ustedes van a encontrar en todas las clases de marketing empresas que son amigables o responsables con diferentes causas. Entonces, normalmente en todas las charlas de marketing van a encontrar el ejemplo de Patagonia, que no digo que esté bien o que esté mal, simplemente son pues estrategias que al final dicen, venga, ¿yo con quién conecto? ¿Sí? Yo quiero conectar con esas personas que quieren cuidar el medio ambiente, o yo quiero conectar con esas personas que buscan un capitalismo consciente, o yo quiero conectar con... Eso hacen las empresas, y desde el área de mercadeo y de comunicación, pues a eso nos dedicamos. ¿Con quién quiero conectar? ¿Para qué? Para maximizar como tal el resultado económico de nuestras organizaciones. Pero cuando uno se dedica a esto en temas de cooperativas, pues para mí es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cualquiera de los principios que yo hago, independientemente de donde yo los coja, pues al final todo está implícito, todo ese beneficio está implícito en nuestro ADN. Entonces, si yo voy a hablar de que hicimos una asamblea, pues, una participación democrática de los asociados. Si yo voy a hablar de que hicimos una actividad con los niños, por ejemplo, de nuestras organizaciones, pues al final son esos, digamos que es ese ADN cooperativo el que está implícito en todo lo que ustedes hacen, en un producto, en un servicio, en una campaña. Siempre va a haber un impacto tanto para las bases como para la comunidad. Entonces es mucho más fácil llevar un relato. ¿Por qué? Porque las personas buscan organizaciones auténticas, causas reales, impactos medibles, economía colaborativa, participación y voz, sostenibilidad. Y por ejemplo, un tema que ahora se puso muy de moda y que pues, o sea, igual nosotros venimos haciéndolo hace años, y es el tema de la inclusión. La inclusión pues siempre está y es inherente a nuestras organizaciones. Entonces, mientras algunas empresas buscan nuevas formas de conectar y alguna forma de verse más conscientes, pues nosotros llevamos 150 años haciéndolo y haciéndolo de verdad en los territorios.
Entonces, no sé si con esto pues respondo tu pregunta, pero eso es lo que hacemos tanto desde ASCOP, obviamente, de lo que proponemos desde nuestras organizaciones y es parte de lo que la Alianza Cooperativa Internacional viene mostrando y es parte del crecimiento de lo que buscamos. Digamos que es un plan muy ambicioso, pero que buscamos que el movimiento cooperativo a nivel mundial crezca 3 veces más de lo que somos. Entonces, de allí que la narrativa, que mostremos que somos, que organizaciones tanto de apoyo como también gobiernos entiendan que nosotros somos diferentes y que somos una posibilidad, que no importa si estamos en un gobierno de izquierda, de derecha, de centro, pero lo importante es que se den cuenta que nosotros somos aliados del crecimiento y como tal y la equidad como tal dentro de cada uno de nuestros países. Creo que no sé si alguien más quería hablar y pues bueno, no sé si también le di respuesta a tu pregunta. Totalmente, Mauricio, muchas gracias. Me queda entonces en la mente que el cooperativismo está dentro del mercado, es decir, trabaja con el mercado, o sea que se aleja diametralmente del comunismo. Son instituciones, son entidades que buscan un lucro, por lo tanto, están dentro del capitalismo y de, hacen parte pues, de las organizaciones que buscan generar rentabilidades y por lo tanto competir dentro del mercado. Ajá. Me queda claro eso. Muchas gracias, Mauricio. No, no, con mucho gusto. Y precisamente parte, bueno, voy a subir ese. Nosotros tuvimos hace 2 meses una charla con el director corporativo de la cooperativa de producción más grande del mundo, que es el Grupo Mondragón, que al final ellos en España pues lograron cooperativizar toda una región del País Vasco a través de cooperativismo y crecimiento industrial. Entonces, al final del ejercicio, eh, escuchándolo a él y pues en esa charla que tuvimos, ustedes van a encontrar que efectivamente estos principios y estos valores bien organizados pueden apoyar entidades regionales para que sean tan grandes como esta cooperativa. Entonces, sí, sí es un mecanismo pues, de realización y de construcción de economías justas. Entonces, continuando como tal y, pues también con esa intervención que me gustó mucho, creo que alguien más desea participar. Y pido la palabra, es que no encontré la manita. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, sí, los escuchamos. Sí, un buen día con todos. Mi nombre es Jorge Valleto, gerente de Cooperativa de Servicios Especiales San Antonio de Padua en Jesús María, Lima, Perú. Un gusto estar en este excelente webinar. Quisiera hacer una pequeña acotación. Me pareció escuchar de que las cooperativas son entidades lucrativas. No sé si eso fue lo que se dijo, pero quiero hacer una aclaración, ¿no? Por lo menos en Perú, las cooperativas son entidades sin fines de lucro, ¿no? Inclusive la misma ley de cooperativas eh, presenta un orden de prelación en cuanto a cómo distribuir los resultados económicos, ¿no? Los cuales se llaman remanentes. La verdad Ujú, no sé cómo funciona en otros países, pero en nuestro país, en Perú, es así. Entonces, el remanente no es igual a la utilidad, puesto que en Perú las cooperativas están exentas del impuesto a la renta e IGB de operaciones con sus socios, lo que se llama el acto cooperativo. Por ello es que no son entidades lucrativas. Inclusive en la distribución de este remanente o resultados económicos, en el orden, primero hay una proporción que se distribuye a la reserva cooperativa, ¿no? Del 20%, luego el 5% a actividades del comité de educación, luego se paga un interés limitado a las aportaciones.
que por lo general se utiliza la tasa activa promedio del sistema financiero, perdón, tasa pasiva promedio del sistema financiero. Ahora estamos más o menos en 5% anual, aprox, ¿no? 4 o 5% anual. Y luego de ello, el excedente, o sea, lo que queda, se distribuye entre los socios en función a las operaciones que estos han generado con la cooperativa, ¿no? Pido la palabra. Sí, sí, dale, Si la doctor cooperativa Tamayo. de Petrobras, en función a lo que ha pagado, ¿no? Se distribuye y de esta manera, pues, se justifica el hecho de que no son entidades lucrativas, sino que este resultado se distribuye según en el orden de prelación que lo establece la misma ley de cooperativas, ¿no? Eso quería aclarar. Sí, pero Jorge, yo también te aclaro un tema y es que cuando al final del ejercicio, cuando tú haces un producto o un servicio, independientemente a que lo hagas por intermedio de una institución, no sé a qué se dedica tu cooperativa, pero al final del ejercicio, así pasa en Colombia y en todos los países. Pero el hecho de que no tengamos fines de lucro no significa que seamos con ánimo de pérdida. Para Ah, no, poder por supuesto que no. alimentar como tal nuestros, por eso lo hablo desde el punto de vista de que al final nosotros tenemos un ejercicio que es vender un producto que genera una utilidad y esa utilidad del proceso de venta al final no va dirigido a una o dos personas que tienen acciones. Se va a qué? A alimentar los fondos sociales que nos permiten hacer toda la actividad como tal cooperativa, nuestros fondos de educación, de solidaridad, de bienestar, de recreación, y al final de todo ese ejercicio, en la medida en que las seamos mucho más grandes, podamos generar un nivel de producción mucho más grande, pues podemos inyectar como tal todo ese resultado del ejercicio, llamémoslo así, porque pues al final en cada uno de nuestros países se llama diferente, pero es un proceso que debe ser de constante crecimiento. ¿Para qué? Para que todos esos fondos sociales al final alimenten nuestras bases de asociados y nos permitan tener un crecimiento sostenible en nuestras organizaciones. Entonces, Totalmente de acuerdo. Claro. es más como eso, o sea, por eso me gusta llamarlo capitalismo consciente, pues porque al final, ¿qué es lo que de pronto, y es una percepción personal, y me disculpo de pronto por eso, pero al final yo quisiera ver entidades cada vez más grandes para que podamos llevar resultados cada vez mayores a nuestras bases de asociados, que podamos hacer actividades donde podamos tener una participación mucho más grande de nuestras organizaciones y de nuestros, digamos que, en nuestros países. Es más como eso. No, no quisiera que se quedaran como con el tema de que yo estoy comentándoles algo diferente. Efectivamente, somos organizaciones que sí, somos sin fines de lucro, pero pues al final del ejercicio sí estamos en un proceso en el que tenemos que competir como empresas ante empresas tradicionales que pues obviamente tienen una maquinaria, pero el tema es a quién está alimentando ese dinero. Entonces, esa es la diferencia entre unas y otras. Al final somos empresas con diferentes Correcto. tipos como tal, de formas de distribuir la riqueza, pensaría yo. Correcto. Ujú. Doctor Pero gracias también por Mauricio, la intervención, Jorge. Creo que sí, el doctor Tamayo iba a hacer un comentario y ya sí, pues no, para poder continuar. un segundo, no, no sé si prefiere Mauricio dejar las preguntas para el Ah, final, porque perfecto, nos quedan 10 minutos, entonces perfecto. para la Breve. presentación, después pasamos a la parte de preguntas. Disculpe, José Listo, Ignacio. perfecto. Es muy breve. Yo tengo el concepto y lo he adoptado de Carlos Acero, que se lo escuché. Las cooperativas deben ser generadoras de riqueza de los asociados. Eso no quiere decir que sean ánimo de lucro. Es que cuando nosotros hablamos de mejorar la calidad de vida de los asociados, tenemos que buscarles recursos. Y es lo que hemos hecho en Colega. Cuando aquí tenían unas vacas, pero no sabían producir leche. No sabían producirlo técnicamente. Pero cuando aprendimos a través de la cooperativa, se han logrado mejorar los ingresos y hoy en día todas las casas han cambiado, son muy dignas de vivir, de las personas que viven en el campo.
Así es, y muchas gracias, doctor, porque sé que precisamente es parte de lo que vamos a ver ahora en esa experiencia de colegas que la verdad es increíble y la van a disfrutar. Entonces, básicamente, con esto que hemos hablado, ¿qué es lo que buscamos? Que ustedes tengan claridad en sus mensajes, que siempre vamos a hablar de personas. O sea, las personas están en el centro de todo lo que hacemos. Y por ende, nuestra voz como tal, como entidades, debe ser humana, clara, cercana, hablando de cooperativismo, hablando de colaboración y debe ser auténtica. Al final nosotros debemos ser auténticos. No necesariamente estar en todas las tendencias, bueno, y siempre, pues, hablar de cómo a través de lo que hacemos, pues, empezamos a poner a las personas en el centro. No, el centro no es el producto, el centro no es la tecnología, el centro no es la competencia, el centro no es la tendencia. ¿Listo? El storytelling cooperativo va muy de la mano a eso. Y tenemos una fórmula que, pues, queremos dejarles a ustedes y es la siguiente: personas más el esfuerzo que hacen en conjunto para crear un producto o un servicio, ¿generan qué? Generan un impacto. Entonces, es todos esos 7 principios en un storytelling que tenga fundamentos. Persona, esfuerzo, producto, servicio y el impacto que genera la comercialización del mismo. Historias reales, confianza, conexión y un tema de ventas y redes de cooperación. Igual pues esta presentación se las dejaríamos lista para que ustedes la tengan. Ideas de contenido. Pues obviamente cuando uno habla de que la persona está en el centro, con su celular, testimoniales, muestren los procesos de producción, en el caso, por ejemplo, de cooperativas productivas, muestren el impacto en su territorio, hablen de comunicación. Entonces, siempre traten de entregarle a las audiencias algunos tips de cómo mejorar o cómo utilizar mejor el producto o el servicio que ustedes están presentando. Muestren el impacto que ustedes tienen en sus regiones, en su comunidad, un antes y un después, cómo éramos antes de solucionar ese problema y cómo somos ahora. Y pues muestren también un día a día de lo que pasan, un día a día de asociados, de funcionarios, de directivos, porque al final todos esos 7 principios, pues, se fundamentan en actividades que ustedes hacen en su día a día. Y eso va atado ¿a qué? ¿A qué contenido normalmente funciona en redes? Y ya con esa claridad de qué somos, de qué vamos a mostrar, de a quiénes vamos a mostrar, qué tipo de contenido vamos a generar, pues ahí ya lo que viene es ponernos manos a la obra, generando reels, generando historias diarias, en la medida de lo posible, obviamente, procesos de cómo se hace, personas, territorio, testimonio, comunicación. Ese es como el paso de lo que se consume en redes y de lo que ustedes pueden hacer. ¿Qué es importante que ustedes definan? ¿Qué redes sociales son las necesarias? No necesariamente cuando uno arranca en un proceso de marketing, obviamente con algunos limitantes económicos, porque no hay de pronto una persona que se dedique a eso. Y así existiera, pues igual el proceso de depuración, de contar historias, pues que sean historias que efectivamente funcionen y que no se vuelvan un ruido más, sino que sean historias que generen como conexión con las personas, pues va a llevar un tiempo. Entonces, sí es importante que ustedes definan el tipo de red con la que van a iniciar, qué audiencia y qué tipo de contenido. Y aquí les pongo como unos ejemplos de errores comunes. Siempre que ustedes vayan a postear, si es un post estático, o sea, que es una imagen más un contenido, que no utilicen, que envíen mucho texto y sin personas, utilicen fotos con personas. Textos largos, la idea es que no tengan textos largos. Exceso de institucionalidad, eso también aburre pues en redes sociales, déjenlo para contenidos internos. Copiar tendencias y sentido, pues que porque ahora está el reto de tal cosa, mídanlo porque muchas veces pues lo que hacemos es hacer parte, como les decía, de ese ruido, contenido, exceso de contenido con inteligencia artificial. No hay nada más bonito que lo que ustedes hacen en sus territorios, aprovechen esas personas, esos
esos chicos, obviamente con la autorización de para publicar, entonces eso sí es importante. Y pues hagan publicaciones con propósito, aquí pues esos son errores, pues publicar por publicar pues no tiene sentido tampoco. Redes y herramientas, esto lo voy a pasar pues rápidamente para que ustedes definan como cuál podría, esto es muy general, pero pues igual de acuerdo al territorio pues ustedes definirán en cuál estar, en cuál no estar, en cuáles estar. Recuerden que no necesariamente tenemos que estar, hablarle a todo el mundo y en todas las redes sociales al tiempo. ¿Qué le sugerimos nosotros? Si es un tema de comunidad y, pues, por ejemplo, en entornos de territorio o van a dar tips de educación, Facebook puede funcionar. Recuerden que también depende de la edad de las personas, ¿no? Instagram podría funcionarles si es temas de procesos, temas de Reels, pues digamos que es una red mucho más visual, entonces funciona muy bien ese contenido orgánico, pero pues que va con una historia detrás. TikTok, pues la verdad no sé si de pronto en sus organizaciones lo han hecho. Es una red que posiciona bien siempre y cuando pues tengamos la capacidad de generar contenidos pues muy, digamos que de forma continua, entonces pues ahí tienen que medirlo si tienen la capacidad o no de generar ese tipo de contenidos, si no pues Instagram está bien y WhatsApp pues que lo ponemos como una red social. Al principio no lo era, pero pues ahora en los procesos de marketing se está utilizando. ¿Por qué? Porque se vuelve un canal de venta, entonces pues por ende no funciona bien el tema de canales, pues puede funcionarles a ustedes con sus asociados y pues con las personas a las cuales ustedes desean llegar. Importante que estas son herramientas que ustedes tienen disponibles en su celular, temas de Canva, CapCut o Filmora, pues para poder editar desde el celular los videos y para generar copies o ideas creativas, ChatGPT, ¿sí? No les coloco generación de contenido porque no tendría sentido, pues si ustedes tienen la posibilidad de documentar sus procesos con la cámara, pues no tiene sentido que creemos imágenes falsas, que soy sincero. Aprovechen ese contenido en el territorio. Entonces, ¿qué buscamos con eso? Que a través de su celular ustedes puedan grabar, diseñar, editar, publicar, responder y medir, todo a través del celular. Entonces, el celular pues siempre va a ser su mejor aliado para poder generar. Ahora prácticamente con el poder de procesamiento que tienen, pues es como tener un muy buen computador con una muy buena cámara. Y por último, ¿qué es lo que les recomiendo? En el marco de este proceso de proyección regional y pues obviamente aprovechando el apoyo de la Alianza del Pacífico y el Banco Interamericano de Desarrollo, pues ya con toda esa información de que ustedes tengan claro su mito fundacional, el impacto que tienen en sus organizaciones, el producto y el servicio que quieren ofrecer, en fin, digamos que esa narrativa eh, pues lo que les proponemos es utilicen todo ese insumo que puedan generar, organícense como tal en esa información que desean mostrar y vuélvanlo como tal un flujo. ¿Qué ofrezco? Mi impacto, cómo podemos colaborarnos, qué espero o qué busco en esa cooperación en red y generar un resultado. Puede ser compra, puede ser venta, puede ser una alianza, en fin, pero que al final definamos eh, para qué quiero estar en esa red. Y ahí es importante que ustedes tengan claro, obviamente, qué hacen y con eso, pues, qué pueden también poner al servicio de y qué pueden requerir. La clave de esto, de ese proceso de cooperación entre cooperativas, es que podamos generar pues la mayor cantidad de negocios en conjunto para que ese sexto principio pues sea un sexto principio que nos permita crecer, crecer en conjunto, crecer como tal como región. Y pues aquí les dejo un checklist de victorias tempranas que al final lo que buscamos es que con estos 8 pasos, al menos que de esos 8 pasos que utilicen 5 y que con esos 5, pues se van a dar cuenta que su visibilidad va a cambiar. Tengan claro una propuesta de valor,
actualicen su perfil en redes sociales, generen contenido semanal, no necesariamente todos los días, pero pues que digan ustedes de los 5 días hábiles o de los 7 días de la semana, voy a publicar dos, tres, cuatro y qué tipo de contenido. Testimoniales cortos, utilicen el celular, se utilicen cada vez que ustedes tengan contacto con sus asociados en actividades de educación, recreación, formación, en fin. El origen de nuestra identidad, cuenten de dónde vienen y para dónde van, como diríamos. Respuesta a comentarios, es importante que ustedes tengan presente que si la gente pregunta, pues que reciban una respuesta, que tengan claro su pitch cooperativo para que en el tema de alianzas ustedes cuando hablen con alguien digan, mire, yo me dedico a esto hace tanto tiempo, estoy ubicado en tal región, en fin, y pues en la medida de lo posible generen métricas para medir qué funciona, qué no funciona. Hay cosas que funcionan más que otras, entonces pues eso es básicamente que de estas 8, con que hagan 5, van a haber resultados en 30 días. Eso es parte de lo que queríamos dejarles. Los dejo como con este último mensaje. En un mundo lleno de ruido digital, lo auténtico es lo que conecta. Cuando una cooperativa cree en su propósito, conecta. Cuando se conecta, coopera. Y cuando coopera, crece. La idea es que crezcamos juntos. Muchísimas gracias. Creo que me pasé 20 segundos. Entonces, estuvo la presentación hasta acá. Les dejo mis datos en la medida que pueda aportarles. Estaré atento para hacerlo. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mauricio, por la presentación, la verdad que muy completa. Entiendo que quedaron varias preguntas después para el final. Les recordamos de vuelta a aquellos que hayan tenido dudas, consultas, comentarios de la presentación, las pueden realizar a partir del chat para que podamos realizarlas a los expositores. Ahora sí me toca presentar a Gonzalo Ríos. Gonzalo es economista con una maestría en agronegocios por la Universidad del Pacífico, Lima. Ha llevado cursos en gestión agrícola, dirección estratégica, liderazgo e innovación en universidades de España, Chile, Costa Rica y México. Y tiene 28 años como gerente ya de Acopagro, que es la primera cooperativa exportadora de cacao orgánico y comercio justo del Perú. Bueno, ante todo, muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros. Te escuchamos. ¿Qué tal, Eliel? Muy buenos días a todos los Hola. presentes. Gracias por la invitación y a la organización en sí. Bueno, voy a presentar una experiencia que nosotros tenemos en Perú como cooperativa eh, Copagro. Así es que si me permiten hacer la presentación. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí se ve. Yo la veo, sí, señor. Sí, ¿Puede se ve. ponerla en modo full screen, por favor? Sí. Lo que pasa es que mi pantalla se apagó. Algo ha pasado. Y ya, ahora sí. eh, ¿Se ve ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a contar lo que es Acopagro. Acopagro produce y exporta cacao orgánico en el Perú y nosotros hemos nacido más o menos con esta historia, coca versus cacao. En la región San Martín, en Perú, en los años 90, imperaba el cultivo de la coca, más o menos 50.000 hectáreas de coca había en esta zona, con las secuelas que ella dejaba, destrucción de la sociedad y pobreza del agricultor. En esos tiempos, en Acopagro, a pesar de estos riesgos, empezamos a promover el cultivo del cacao en lugares de conflictos armados y cocaleros, y nosotros hemos empezado a motivar a los productores a cultivar un producto lícito, en este caso el cacao. En esos años había un promedio de 1.000 hectáreas nada más de cacao en la región y ahora San Martín en Perú posee más de 70.000 hectáreas de cacao, siendo la primera región productora de cacao en nuestro país. La cooperativa Copagro se inicia con 27 socios en el 97
Y ahora movilizamos cerca de 1.600 productores, siendo la primera empresa exportadora de cacao orgánico, ojo, orgánico del Perú. Aquí estamos ubicados, para los que son de otros países. La región San Martín está ubicada en el nororiente, tiene 10 provincias. Nosotros ahí en el Guayaga Central tenemos 1.600 socios en 4 provincias que son consideradas cacaoteras. Nuestro negocio está hecho de producción de cacao. A los socios les damos asistencia técnica, cosechamos y acopiamos sus cacaos. Luego le procesamos, le fermentamos, hacemos un secado de ese cacao estándar ya, y luego le exportamos a distintos países de Europa y también a Estados Unidos, y a dónde, hacia mercados especiales, tanto orgánico y comercio justo. Solamente vendemos granos orgánicos con valor, que son la calidad y nuestras certificaciones. ¿Cómo lideramos este proceso desde nuestros inicios? Teníamos que organizar a los productores, fundamos la cooperativa con comités de productores, delegados, directivos, y con inclusión de mujeres y jóvenes. Ofrecimos un producto de calidad a un producto con mercado. No podíamos meternos a un producto que no tenga mercados. En este caso era el cacao, pero nosotros trabajamos con cacao orgánico, un cacao bien fermentado, con buen sabor y aroma para la industria chocolatera. Transferimos la tecnología con ellos, convenios nacionales e internacionales. Aquí en Perú hay algunos concursos de proyectos, trabajamos con el Estado, con los gobiernos regionales, también trabajamos con la cooperación internacional, la cooperación suiza, alemana, Bélgica, entre otros. 4, brindamos financiamientos para la producción y cosecha a nuestros socios con pequeños préstamos, y también para insumos, herramientas, etcétera, ¿no? Pero lógicamente nos ha servido mucho de que nosotros le dimos pues todo un equipo con profesionales, técnicos, un manejo empresarial, liderar el proceso, conversar con los socios, con la directiva, para que se identifiquen también con esta cooperativa. Gracias al comercio justo, nosotros vendemos al comercio justo, recibimos una pequeña prima, un premio en dólares por cada tonelada que vendemos, y esto lo reinvertimos en el tema de productividad en el campo a través de equipos, a través de insumos. Les capacitamos a los socios en forma diaria, y son distintos comités, pues tenemos 50 comités y tenemos algunos técnicos que quizás no alcanza, pero tratamos de dar el mejor servicio a nuestros socios. Aquí a trabajos en calidad, al cacao se le compra en fresco, acá le llaman en baba, y luego se lo procesa. Estos son cajones fermentadores arriba, y abajo están los secadores que utilizamos para obtener un cacao de calidad. También tenemos un programa de reforestación y conservación. Nosotros producimos plantones de cacao a través de una empresa francesa, se llama Pur Projet de Francia. Ahí con ellos hemos sembrado ya más de 5 millones de árboles, y también tenemos una concesión. El gobierno regional nos ha dado 104.000 hectáreas para conservar bosques, y eso nos permite a nosotros capturar carbono. Aquí están nuestros trabajos que hacemos en el tema de la siembra. Aquí vemos cómo nosotros sembramos los distintos modelos, ya sea en linderos, agroforestales, macizos. Nosotros aquí hacemos un trabajo fuerte en lo que es la reforestación y la conservación, porque ahora Europa cada vez está más estricto en este tema de la EUDR. Si las plantaciones de cacao, café, palma u otros productos han deforestado después del 2020, entonces van a tener problemas de ingresar a Europa. Y nosotros ya estamos ya georreferenciados con la trazabilidad necesaria para poder exportar nuestros granos a Europa. Y también hemos fundado una cooperativa de mujeres. Tenemos 2 asociaciones en las cuales se están uniendo en la cooperativa de mujeres. Ahí tenemos mujeres que transforman el cacao
con polvo, con pasta, o pequeños chocolates. Y también tenemos otra cooperativa que hace artesanías. Ya hemos hecho una primera venta a una empresa de Suiza, unos bolsos con cacaos, etcétera, que allá pues estiman mucho este tipo de productos, ¿no? Algunas marcas mundiales de nuestro cacao vendemos a Suiza, a Francia, Inglaterra, Bélgica o Estados Unidos, Canadá, entre otros. Incluso tenemos algunas empresas que distribuyen y a veces nos escriben cacao, chocolateros que nunca les hemos vendido, pero que utilizan nuestro cacao para hacer chocolates de los más finos posibles, ¿no? Algunos beneficios que tienen nuestros socios: les brindamos asistencia técnica, les damos utilidades, los reintegros, que son los remanentes de la cooperativa. Les damos pequeños créditos a bajas tasas de interés para herramientas, insumos, fertilizantes. Tienen un seguro de sepelio para hombre y mujer, la pareja que son socios de Coparo. Y hay también créditos de emergencia que son si A o B un socio se accidenta, nosotros le damos un mínimo de $300 hasta $1,000, dependiendo de la gravedad de su enfermedad o de su accidente, más que todo. Eh, Voy terminando. Los indicadores de Acopagro: empezamos con 27 socios, ahora somos 1,600. De 300 hectáreas hemos pasado a 5.000 hectáreas de cacao y sembramos 5 millones de árboles forestales. Aquí está, esto es la mazorca del cacao, para que algunos no lo conocen. Empezamos exportando 25 toneladas a España, ahora exportamos 3.000 toneladas a 5 países. Este año nuestras ventas superan los $20 millones. Nuestros productos tienen certificación orgánica y comercio justo. Nuestro cacao ha ganado muchos premios en París, Roma y Zúrich, donde se obtienen los mejores chocolates en el mundo. Hay una empresa, Barry Callebaut, la empresa más grande del mundo, considera que un cacao de origen que ellos compran es el mejor del mundo, según ellos. Ahora, Acopagro es la primera cooperativa exportadora de cacao orgánico en el Perú y es la tercera en el mundo, después de 2 cooperativas de la República Dominicana. Por último, ¿qué se nos viene? ¿Cuál es el reto? Hay que fortalecer estos cacaos orgánicos. Esta es la tendencia: son cacaos orgánicos de origen, son nichos de mercado con buen sabor, con buen aroma. Esa es la tendencia del mercado, ya no tanto productos químicos. Hasta el 2030 Europa saca un reglamento de que el 30% de los supermercados deben vender orgánico, y el 2050 ya no debe haber productos contaminados en los mercados de Europa. Y todo lo que hace Europa, Estados Unidos lo sigue. Tenemos un plan de calidad y trazabilidad del cacao orgánico para evitar el uso de químicos. Todo lo que nosotros vendemos está bien trazable desde el productor hasta llegar a Europa, y ahora incluso están georreferenciadas, y el próximo año cada saco que va se va a ir con unos QRs, de tal manera que el cliente va a saber de dónde proviene su cacao. Queremos exportar cacao con cero deforestación, de plantaciones sostenibles. Todo está geolocalizado, como les había manifestado. Y por último, queremos pagar a nuestros socios por servicios ambientales para reforestación y conservación del bosque. Pensamos de que la deforestación va a continuar si al agricultor no le pagamos por estos servicios ambientales, por la captura de carbono, por las toneladas que ellos capturan y también emiten oxígeno. Eso es lo que hacemos con Acopagro. Espero de que les haya gustado esta presentación de una cooperativa. Nosotros somos 1,600 socios y tenemos 28 años de vida institucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, desde ya por tu presentación. La verdad que impresionante el trabajo que realizan. Me toca presentar ahora, por último, a José Ignacio Tamayo Castro, quien tiene 84 años, reside en Vereda Monkentiva de Guatavita, Cundinamarca. Posee formación académica en Mercadeo y Publicidad por la Universidad Central, en Periodismo, con especialización en Economía Solidaria y Cooperativismo, también por la Universidad Javeriana e INDESCO, Universidad Cooperativa. En materia laboral ha sido gerente de Mercadeo y Publicidad en Productos Alimenticios Doria, Promasa, así como director de Gran Premio Editorial y director de la revista Auto y Pista Radio. Actualmente funge como gerente de la cooperativa Colega, siendo además miembro de la Junta Directiva Nacional de ANALAC y consejero principal de la Junta de Vigilancia de Colanta. Así que
Muchísimas gracias desde ya, José Ignacio, por estar aquí con nosotros. Un gusto tenerte. Te escuchamos, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. La verdad falta mencionar algo ahí en ese perfil. Un título que para mí es muy importante. El título es campesino, porque terminé viviendo aquí en esta comunidad, en Monquetía, un hombre que es de origen indígena, y pues la verdad, eh, dediqué más de la mitad de la vida a trabajar con esta comunidad. Llegué por accidente. Eh, Unos amigos extranjeros, pescadores, descubrieron esta región muy linda, con muy buena pesca. Yo no soy pescador, pero amante del campo. Me pidieron que los acompañara a eh, hacer como relaciones públicas con los pocos campesinos de la región, un poco huraños, digamos. Pues bien, mientras que ellos pescaban, la comunidad me pescó a mí. Y resolví, para hacer breve el cuento, hacer un proyecto de vida aquí con la comunidad. Y comenzamos a buscar actividades productivas porque aquí realmente no las había. Y terminamos, por ignorancia, digo, trabajando con leche, con producción de leche, porque aquí había unas vacas. Pero con el tiempo entendimos que, que producir leche es una profesión que tiene que comenzar con aprender agricultura y aprender genética y aprender eh, muchas otras actividades que pues conforman toda una realidad de la comunidad. En todos estos avatares encontré un maestro cooperativista que me orientó y nos ayudó a crear nuestra cooperativa, Cooperativa de Lecheros de Guatavita. Y la sigla es colega, porque no encontramos una forma mejor de expresar lo que queríamos ser, compañeros, amigos, colegas. Y comenzamos a trabajar muy apegados a los principios cooperativos, convencido de que la formación es fundamental para que la gente entienda y aplique los temas cooperativos. Y lo hemos logrado a base de educación constante, sencilla, práctica. Darío Castillo, un gran amigo y maestro, decía que si a alguno de los colegas le preguntaban la definición de cooperativismo, según un libro, con seguridad no lo iban a decir, no la iban a recitar, pero que en cambio lo aplican a cada paso, en todo, para todo, hasta para ver la televisión, porque aquí no entraba televisión, y escogieron que si entre varios compraban un sistema de televisión satelital, terminaban pagando 1.000 pesos diarios por ver una buena televisión. Y así desarrollamos todo un proceso de producción bajo dos elementos claves, dos pilares: sencillez en todo lo que hacemos, alta tecnología aplicada con la mayor sencillez posible. Por ejemplo, eh, labranzas mínimas. Estamos trabajando en sistemas orientados hacia la producción orgánica y ojalá algún día podamos tener leche orgánica 100%, o leche de varias condiciones que son nuestra aspiración. Y la otra palabra es, el otro pilar, la disciplina. Disciplina entendida como la de aceptar las normas que están en los estatutos, en los reglamentos que nosotros mismos
hicimos. Por lo tanto, pues si los hicimos y los aprobamos, los aplicamos y los cumplimos. Esos dos elementos han sido vital para todo, porque para, por ejemplo, aprender a manejar las praderas con fertilización, con buen manejo de, ambiental, etcétera, necesitamos disciplina, sencillez, disciplina. Esta cooperativa comenzó el 31 de octubre de 1999. Y resulta que cuando comenzamos nosotros, a los pocos meses hicimos el primer plan de desarrollo estratégico. Cuando lo comenté con mis amigos y compañeros en Bogotá, me decían, está loco, campesinos haciendo plan de desarrollo estratégico. Y lo hicimos. 3 puntos. Mejoramiento de praderas, porque aquí se producía lo, lo que diera el campo. Aprendimos a hacer mejoramiento de praderas. Aprendimos el porqué. Aprendimos a hacer, o entendimos que había que hacer mejoramiento genético para que esas vacas nuevas, con mejor genética, aprovecharan mejor el alimento y lo convirtieran en más y mejor leche. Y el otro concepto era, el otro plan era producción de leche de calidad. 5 años después, el plan de Departamento Nacional de Planeación, el COMPES competitivo de la leche. Me decía el director, se fundamenta en 3 elementos que ustedes tienen. Mejoramiento de praderas, mejoramiento genético y asociatividad. No por genio, sino por lógica, hayamos aplicado este pequeño ejercicio que se convirtió hoy como en una especie de visión, porque permanentemente estamos haciendo esos mejoramientos, es un mejoramiento continuo que nos ha dado muy buen resultado. Este desarrollo tecnológico fue, digamos, la primera cosa que se empeñó la cooperativa en realizar, hacer mejorar la producción para mejores ingresos, mejor calidad, mejor precio. En Colombia se paga la leche mediante conceptos establecidos en una resolución, la 017, que dice cómo debe ser la calidad y cómo debe ser el precio que lo paga por esa calidad. Desde el principio, uno de mis sueños fue producir un queso con denominación de origen, o por lo menos con origen como el que yo veía, sentía en el campo, en los bosques. Pero era queso campesino, que no tenía ninguna tecnología, no se conservaba mucho, y si no se vendía rápido, pues no funcionaba en las tiendas. Entonces resolvimos vender la leche y conseguimos quien nos comprara la leche y nos la pagara individualmente. Pero ese entendimos que no era el sistema ideal. Y fue cuando entramos en el modelo cooperativo, porque unidos somos más y podemos más. Pues bien, rápidamente logramos que la cooperativa más grande del país, eh, Colanta, pues nos adoptara primero como productores y luego como asociados. Y ese maridaje con Colanta nos permitió entender la diferencia entre ordeñar vacas y ser productor profesional de leche. Eso fue fundamental. Y eso nos permitió el espacio para desarrollar luego ya otras actividades como la parte social. Quizá lo más importante de lo que hemos hecho es lo que llevaría a una renovación
de los mandos, de los directivos. No hacemos relevo generacional, claro. Nosotros hemos optado por hacer integración generacional. Y entonces hemos comenzado a preparar a los jóvenes, desde muy jóvenes. Hoy en día entran al grupo coleguitas desde los 7 años, pero ya tenemos algunos coleguitas que pasaron a ser colegas como ganaderos, porque en ese programa de coleguitas deben recibir el regalo de una ternerita que le hace la familia. Y esa ternerita va progresando y se vuelve vaca. Y el papá, que es el dueño de la finca, tiene derecho a que le paguen por un animal productivo. Entonces aprenden los niños a negociar. Y eso nos ha llevado a cosas tan hermosas como garantizarles que desapareció la violencia intrafamiliar, porque hay entendimiento entre las familias. Hay respeto por los niños, pero respeto entre los adultos y por los adultos. Desarrollo social se llama eso para nosotros. Pues bien, en medio de todo ese trabajo, quisimos ampliarlo a otras zonas de Guatavita, de este municipio. Pues entendimos que cada vereda tiene como su idiosincrasia, sus intereses. Para no entrar en conflictos, propusimos crear cooperativas veredales. Y se crearon, hoy en día son 11 cooperativas, 11 organizaciones que agrupan más de 600 productores y que producen en promedio, en la mejor época, entre 50 y 60 mil litros diarios. Es la única entrada que recibe el municipio, porque aquí no hay industrias, no hay comercio grande, nada. Hagan la cuenta ustedes, 60 mil litros de leche diarios, póngale más bajo de lo que lo hacemos, pero por 2.000 pesos diarios. ¿Y cuánta es la plata que al mes entra al municipio? Pero directamente al bolsillo de los campesinos que están asociados en la cooperativa. Y que la calidad se volvió una concepción fundamental. Esto que agregamos de crear otras cooperativas es el desarrollo social, es el desarrollo social. Y cuando pensamos en el desarrollo social o rural, territorial, también hablamos de otras regiones. Y hemos ayudado desde colega a crear muchas cooperativas en el país. Pero encontramos un problema muy severo que es el relacionado con las normas. De 16 años para hasta ahora, finalmente logramos que el organismo responsable de la Superintendencia de Economía Solidaria entendiera que hay cooperativas rurales con una capacidad limitada mm, tecnológica y académica, digamos, y otras cooperativas de mayor volumen, como son las financieras o las cooperativas de mucho más ingresos. Entonces, en virtud de eso, se logró eliminar una serie de obstáculos para que las cooperativas pequeñas, rurales, especialmente, se actualizaran a partir de ya, a partir del próximo año. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Es el aporte que de colega hemos hecho para que el Estado entendiera que no era igual una cooperativa financiera o una cooperativa como Colanta de 7.000 o 10.000 asociados que acopia 2,5 millones de litros diarios a una cooperativa como Colega que acopia 3.000 litros locales. Entonces, quiero hacer un reconocimiento a que la superintendente de la economía solidaria, María José Navarro,
entendió esto y le dio ese beneficio a las cooperativas. Disculpe, José Ignacio, necesitaríamos ir cerrando. Le pido si puede cerrar la idea del último minuto. Bueno, colega se constituye entonces en un ejemplo, en un modelo fácilmente aplicable, porque esos coleguitas, ya hay colegas, se convirtieron en colegas como funcionarios, están en la administración, están en el consejo de administración, están en distintas actividades. Y a diferencia de muchas otras comunidades, los de aquí no se quieren ir. Están dedicados a su trabajo, están estudiando muchos veterinaria o administración de empresas o cosas para seguir el manejo de esta organización. Disculpen el discurso, pero me motivó mucho la primera presentación a contar un poco esta historia. Elian, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, José Ignacio. La verdad que también muy importante la tarea e impresionante cómo fue el proceso que ha descrito también. También creo que de parte de la audiencia pueden sacar muchos aprendizajes para sus propias cooperativas. Queda unos minutos, así que voy a hacer una o dos preguntas a cada uno de los oradores y con eso sí ya cerramos esta sesión. Quedaba alguna pregunta primero para Mauricio. Varias preguntas sobre los videos. Aquí Nilvia Costa Hernández nos preguntaba al principio cuánto tiempo deben durar los videos de impacto. Y también había una pregunta de Katia Reinen respecto a Instagram. Planteaba Katia que ahora es muy difícil trabajar con Instagram, cada día cambian el sistema de algoritmos y las visualizaciones han bajado muchísimo desde la última actualización. ¿Cómo se puede entonces trabajar con ello? Dejo estas dos preguntas para Mauricio. Y bueno, ahí he visto Gonzalo respondió a alguna pregunta, pero quiero, si quiere hacer pública también la respuesta a la pregunta de Alejandra Fuentes. Ella nos preguntaba, bueno, has hecho, Gonzalo, un gran labor. ¿Qué retos se enfrentaron con los productores para crear una cooperativa de esa dimensión en la que todos comprendieran y accionaran los principios cooperativistas y además cambiaran sus sistemas de producción convencional a un cultivo orgánico? Y una última pregunta, aquí preguntaba Hania Johali, esta pregunta se la traslado a José Ignacio, cómo dar una introducción y cómo hablar en general de economía social y solidaria a las juventudes y qué tips o qué les ha funcionado para hablar del tema esto para las juventudes o para el público en general para que se interesen. Y ahí sumo también una pregunta para José Ignacio respecto a cómo, digamos, qué consejo o qué tip le daría a esto para otras cooperativas que también estén pensando en incorporar tecnologías, pero quizás sientan que no tienen los conocimientos adecuados o tienen miedo del riesgo de no saber elegir bien la tecnología, cómo incorporarla. ¿Qué consejo le daría a esas cooperativas? Sí, bueno, si quieren empezar primero Mauricio. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, para darles espacio a mis compañeros, voy a ser muy concreto. El tema de los videos, eh, normalmente, ¿qué funciona? Pues tratar de, en lo posible, de subir videos de máximo un minuto para enganchar y pues obviamente de ahí en adelante, si tú tienes una plataforma en YouTube como YouTube que puedas tener digamos que el testimonio completo, pues sería maravilloso, pero que al final las personas se queden con lo concreto, que en 30 40 segundos y de ahí en adelante, pues, o en la misma página que llegue el aterrizaje. Si quieres conocer más, da clic aquí. Pero las redes sociales son para cosas muy concretas, o sea, llegas, digamos que tomas como tal, la traves como tal a la persona y el llamado a la acción puede ser si quieres conocer más historias, tal tema, o si quieres aprender más, da clic aquí. Al final son como una plataforma de aterrizaje o si quieres comprar, da clic en WhatsApp. Son, al final lo que necesitas es que la gente con un contenido muy rápido, pues enganche. Y el tema de Instagram, igual todas las redes sociales pues van cambiando los algoritmos. Al final lo que ellos buscan es que al final el proceso orgánico pues se pase a un proceso de costo.
y obviamente lo que ellos buscan es monetizar pues digamos que las audiencias. Yo lo que les sugeriría es generar bases de datos y generar comunidad. Pues al final, eh, cuando yo sigo una cuenta, pues siempre me va a aparecer independientemente a que el algoritmo cambie, pues yo estoy siguiendo como tal esa cuenta. Lo que sí va a pasar y siempre va a seguir pasando es que cambian las reglas para que tú tengas que pagar para que te visualicen. Entonces, de ahí es importante por eso, pues tener los contactos de las personas. Se puede hacer a través de webinars, se puede hacer a través de que la gente te compre los productos, te compre los servicios, te dé autorización para que puedas contactarlo por diferentes canales. Y pues eso, por ejemplo, el tema de webinars como este, pues como para poner un ejemplo, que al final tú puedas generar contenido de tal forma que las personas puedan entregarte la información y que por intermedio de WhatsApp o por intermedio de mailing o por intermedio de otro tipo de acciones, pues no tengas que depender únicamente de lo que suceda en Instagram o en redes sociales que al final no vas a tener cómo controlarlo. Hoy cambian las reglas, pasado mañana después, o se generan otro tipo de redes sociales y al final nunca vas a parar de hacer ajustes y medir qué cosas enganchan más que otras. Este es un tema de que aprendan a conocer a la comunidad y pues definir como cuál va a ser el mejor enfoque de su comunicación. Entonces, eso es como lo que les podría recomendar. Generar comunidad, generar bases de datos sólidas, tener autorización para que las personas nos permitan interactuar y al final, pues, que el contenido sea corto, concreto y que el llamado a la acción, pues, al final sea o llegar a nuestra página web o a nuestros canales de WhatsApp o a nuestro, por ejemplo, si es el tema de un audiovisual un poco más largo, pues a nuestro canal de YouTube para que no tengan que pagar almacenamiento. Eso es como lo que les podría recomendar. Muchas gracias, Mauricio. Sí, pasamos ahora sí a Gonzalo. Sí, con el tema orgánico, ¿no? Aquí en el país, en Perú, el 90% del cacao es un cacao convencional, un cacao tradicional. Hay un 10%, incluso hasta menos, que es cacao orgánico. Entonces, en las cooperativas no hay que olvidar que son personas los que hay aquí y los que son, digamos, el alma de la cooperativa, las personas. Y cuando son personas, aquí hay un tema de liderazgo. Y esto quiero decirles a todos, a la gente, ellos cambian cuando tú le das una alternativa que ellos se van a beneficiar. Las personas nunca van a cambiar si no les das un beneficio de por sí. Nosotros hemos capacitado a las personas, les hemos dicho, vamos a ir de un punto A a un punto B. Eso no es fácil porque es un proceso adaptativo donde hay que cambiar limitantes del cerebro, creencias, una serie de cosas que nosotros ahí hemos utilizado mucho las habilidades blandas para hacer de que el socio nos siga. El socio es un cliente interno, es una persona humana, hay que trabajar en ellos, hay que meterse en la cabeza. Entonces, eso ha hecho de que nosotros después le digamos, mira, ve, el cacao orgánico nos va a dar más beneficios, no solamente en tu salud, sino también en tu negocio, en tu propia empresa, que es tu cacao, ¿no? Entonces, vas a tener más utilidades, vas a tener tus remanentes a cada fin de año, vas a tener seguro, vas a tener esto, y vas a vivir también sanamente aplicando productos orgánicos. Todo eso ha hecho de que nosotros teníamos que cumplir, no solamente se trata de promover. Por ejemplo, nosotros ahora en esta Navidad vamos a distribuir 1 millón de dólares, de soles, que es más o menos $300,000 de remanentes. Entonces, eso, ¿cómo se distribuyen los remanentes? Por la capacidad que el socio genera, que vende. No es digamos, en el sentido de dar la igualdad, en el sentido de que todos reciben iguales. No, el socio que vende más se beneficia más, el que vende menos se beneficia menos. Entonces hay personas que van a recibir $50, pero hay personas que van a recibir $1,000, $1,500, $2,000. Entonces, así funciona el sistema cooperativo. Entonces, es una especie de equidad, no tanto de igualdad, ¿no? Entonces,
Eso ha hecho de que los socios crean en uno, ¿no? Porque si tú no creen en la cooperativa, cualquier cosa que hagas después ya no va a ser. Y eso creo nos mantiene a nosotros, digamos, vigentes porque los socios creen primeramente en nosotros, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, muy claro. Queda ahora las preguntas dirigidas a José Ignacio. Bueno, yo no me olvidé o no alcancé a contarles que ese sueño del queso campesino se convirtió en una realidad con un joven holandés que nos contactó, nos descubrió en las redes sociales, en internet, no teníamos página y terminamos montando una quesería hace 8 años. En los últimos 3 años han ido al concurso mundial de quesos. Primer año bronce, segundo bronce y plata, y este año en octubre en Suiza cambian de país, oro. Óigame, pero es una quesería pequeña. Producimos entre 50 litros, perdón, 50 kilos de queso por jornada. ¿Cómo hemos logrado todo eso? Liderazgo. Un liderazgo que convenza a la gente de que este es el camino. La unión, la solidaridad, que hay que mejorar nuestro concepto de producir en el campo. Aquí los campesinos son de 2 hectáreas a 3 hectáreas eh, y pues tienen 5 a 10 vacas, pero tienen una muy buena calidad de vida. Ya sus hijos van a la universidad. Eh, y para completar esa historia de Mauricio, nosotros no vendemos queso, vendemos una historia de la comunidad, vendemos la naturaleza en que se produce, leche del bosque. Esos son los conceptos que manejamos y que hacen muy orgullosos a cada uno de los asociados. De modo que liderazgo para lograr desarrollo, liderazgo para traer ideas. Imagínense que yo formado en mercadeo, publicidad y periodismo, de deportes a motor, y terminé orientando la producción de leche en una comunidad. Tuve que aprender y para enseñar hay que estar bien preparados. Muchísimas gracias, José Ignacio, la verdad, por su presentación. Gracias a los tres oradores de la sesión y, por supuesto, también a todos los participantes que nos han acompañado durante toda la sesión. Tenemos más de 200 personas conectadas, inclusive en estos momentos que ha finalizado la sesión. Así que, de vuelta, gracias por estar del otro lado.